¿Cómo estás? Muchas gracias por tu atención a mi canal, a este video en concreto. Y bueno, hoy te voy a hablar de un personaje eh, al que lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que llegué a Ecuador en mi lejana y loca juventud. Es uno de estos personajes de los personajes que se llamarían héroes de bronce, ¿no? Es decir, una figura casi mítica que, bueno, pues en Ecuador es muy celebrado, sí, muy celebrado. No sé si es muy conocido. Tengo la sospecha de que muy conocido, así en detalle de lo que hizo y no hizo y deshizo, probablemente no tanto, pero bueno, es igual. Yo lo he redescubierto recientemente y la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención, desde luego muchísimo más que cuando oí hablar de él por primera vez en Ecuador. Se llama José Mejía Lequerica. Este hombre es excepcional porque él solo, él solo, absolutamente, él solo puede desmontar la leyenda rosa. Solito, o sea, sin más problemas. Es decir, prácticamente todos los, creo que ya son más de 300 videos los que hay en mi canal, todos esos 300 videos los podría pues empaquetar y guardar y poner simplemente pues un resumen de la vida y de las cosas que decía José Mejía Lequerica, y ya está. Y sería lo mismo, ¿no? Es decir, es el hombre que pone al descubierto pues lo que en realidad era la situación colonial, no solo de Quito, sino de toda América. Bueno, vamos por partes, te voy a ir explicando. En primer lugar, y para que, bueno, si no quieres gastar más tiempo con este video, pues ya lo puedes cortar, puedes apagar y puedes irte a buscar en YouTube. Digo, no, en YouTube no, en Internet puedes hacer un Google sobre José Mejía Lequerica y en la página de Wikipedia es realmente buena. O sea, otras veces la Wikipedia pues se deja un poquito que desear, pero esta vez es excepcionalmente buena con referencias impresionantes. Entonces, pues ya digo, si no tienes ganas de escucharme, pues apaga y vete a ver la biografía de José Mejía Lequerica en Wikipedia y acabamos antes. Pero yo, de todas formas, aunque solo sea para acabarme la taza de té, te voy a seguir contando un poco de lo que a mí más me fascina de este personaje. Además, también te voy a poner un enlace a un artículo que he leído y que, bueno, pues fue el que me ¡pum!, iluminó el foco para decir, oye, esto es cosa seria. Entonces ahí está, te voy a poner el enlace a ese artículo para que lo puedas leer si tienes ganas. Y te pondré también algunos enlaces a otros videos míos en los que se hace referencia a Ecuador y cosas más o menos que ocurrieron durante la vida de este hombre, ¿no? Este, pues, es un personaje del siglo XVIII, fundamentalmente, aunque murió ya a los comienzos del siglo XIX. Nació en 1775, es decir, date cuenta, pues ya, pues como quien dice, el imperio colonial estaba cayéndose. Y parece que era un hombre con un talento natural realmente fantástico. Son de estas gentes que nacen siendo inteligentes, ¿no? Es decir, que son unos superdotados y que pueden hacer cualquier cosa y encima la pueden hacer muy bien, brillantemente, ¿no? Entonces parece que era así desde pequeñito, José Mejía, ¿no? Y que era un brillante estudiante y bueno, este hombre, pues a los 25 años, 30 quizá, a los 30, ya había coleccionado 3 títulos, que era doctor en filosofía, doctor en teología y doctor en medicina. ¿Eh? No te digo nada, 3, ¿no? Filosofía, teología y medicina, ¿no? Además, parece ser que, hombre, que no le satisfacía del todo pues la enseñanza que se daba en la Universidad de Quito, que no debía ser realmente ninguna cosa del otro mundo, es decir, que su talento no procedía de la Universidad de Quito, como ya te he mencionado en otras ocasiones.
sino que procedía especialmente de su acceso a la biblioteca personal de otro personaje impresionante de la historia del Ecuador, que es Eugenio Espejo, que es un hombre, bueno, ya hablaremos otro día de él, pero un hombre que era un autodidacta, un hombre mestizo, y también pues que debía ser un genio, y que el hombre pues había conseguido juntar una biblioteca asombrosa, especialmente pues a partir de los libros que tenían los jesuitas que habían sido expulsados años antes. O sea, el hombre debió ser de los espabilados que dijo, estos tíos tienen libros que nadie más tiene, y se armó de una biblioteca considerable. Entonces parece ser que el jovencísimo Mejía pues probablemente gastaba más horas en la casa de Eugenio Espejo leyendo su biblioteca que en las clases de la universidad, ¿no? Hasta tal punto, pues que acabó casándose con la hermana de Espejo, que también es otra cosa muy curiosa de la vida de este hombre, que él se casó con 20 años y su esposa pues parece ser que era mucho mayor que él, es decir, pues como 40 años a lo mejor tenía aquella mujer, ¿no? Lo cual pues no deja de ser curioso en un muchacho de 20 años, quiero decir, o sea, bueno, o sea, a mí me parece muy bien que la gente tenga las diferencias de edad que les dé la gana para casarse, y perfecto, o sea, no hay ni la menor crítica. Lo que quiero decir es que en aquella mentalidad, en aquel tiempo, aquel personaje había desarrollado una afinidad y unas características y no sé qué con Eugenio Espejo y con su familia, con su hermana, que al final pues acabó casándose con ella, o sea, realmente es muy notable. Bueno, luego, por avatares del destino, este hombre, que, bueno, que digo que era un experto en casi todo. Sus lecturas de aquella prodigiosa y excepcional biblioteca, porque la posesión de libros en las colonias españolas era algo casi peligroso, pues su acceso a esa excepcional biblioteca lo convirtió en un hombre ilustrado, en un hombre que sabía de ciencia, sabía de política, de filosofía, y estaba al corriente pues, de lo más avanzado del conocimiento de su tiempo. Pues entonces este señor tuvo problemas para poder ejercer su profesión y ser profesor en la universidad. No le dejaron, no le dejaron. Fue excluido, por decir así, de avanzar en una carrera, con lo cual al final acabó yéndose a España, y se fue a Madrid, y ahí, estando en Madrid, ocurrió pues todos los sucesos de las guerras napoleónicas, ¿no? Y entonces este hombre luchó, en una época en la que debía tener pues 30 y pocos años, luchó contra los franceses y acabó refugiándose en Cádiz. Y en Cádiz ocurrió el fenómeno de las Cortes de Cádiz, ¿no? Las Cortes de Cádiz, que fue un evento realmente excepcional en donde, pues, por decir así, una serie de representantes o de autocalificados representantes del pueblo español y de las colonias americanas dijeron reunámonos para tratar de poner un poco de orden en este caos, ¿no? Es decir, en un caos en donde el rey había sido hecho prisionero de Napoleón y había sido sustituido por un hermano de Bonaparte. Entonces, pues nada, se reunieron allí las Cortes de Cádiz, defendidos por la Armada Británica, dicho sea de paso, porque si no los franceses hubieran entrado ahí también. Pero la poderosísima flota británica estaba ahí y fueron los que defendieron Cádiz, que fue el último rincón de la península ibérica que no fue ocupado y controlado por los franceses. Bueno, entonces se reunieron ahí. Y ocurrió pues que dijeron, bueno, pues hay que poner representantes de todas partes, y al final pues decidieron que los latinoamericanos que estaban ahí pues iban a actuar, los que quisieran obviamente, pues como representantes de sus respectivos países. Entonces José Mejía Lequerica le tocó, de alguna forma, lo eligieron, lo designaron como representante del virreinato de Nueva Granada, de Bogotá. Era un representante, o sea, siendo ecuatoriano,
Ecuador pertenecía al virreinato de Nueva Granada, pero siendo ecuatoriano, en lugar de representar a Quito o a Guayaquil, pues representaba a Bogotá y así actuó, ¿no? Bueno, pero eso es lo de menos. Lo demás es que parece ser que las Cortes de Cádiz fueron el escenario propicio para que Mejía brillara excepcionalmente, sin paliativos. y, bueno, sus capacidades oratorias, su conocimiento, su verdadera ilustración, lo mucho que había leído y que había asimilado y que recordaba por su talento excepcional, pues todo eso brilló en las Cortes de Cádiz y parece ser que encima le sobraba tiempo como para dirigir y publicar un periódico. Impresionante. Y entonces, bueno, pues claro, lo sensacional de este hombre es que el resumen de lo que él hizo en las Cortes de Cádiz fue, primero, exigir que se reconociera la igualdad de los americanos frente a los peninsulares. Claro, esto es un puñetazo en toda la nariz de la leyenda rosa, porque se pasan diciendo que no, que todos eran iguales. Entonces, si todos eran iguales, ¿para qué se tenían que molestar los diputados americanos liderados por Mejía para reclamar que las Cortes de Cádiz reconocieran la igualdad de los españoles de América, porque no habían sido iguales, porque no eran iguales, porque tenían diferentes derechos, porque estaban discriminados de muchísimas formas? Con lo cual, pues ahí empieza todo. Con esto podría decir que con esto yo ya le debo gratitud infinita a José Mejía, porque claro, es decir, ¿para qué diablos tienes que ir a las Cortes a exigir igualdad si ya eran iguales, ¿no? Pues eso lo que quiere decir es que no eran iguales. Se pongan como se pongan todos los rosaditos juntos. Oye, y esto no es que los demás lo abuchearon, sino que reconocieron. En el artículo que te mando reconocen que quedaron, los diputados peninsulares quedaron como desconcertados, atónitos, es decir, casi que no, bueno, indignados de que de que un tipo de las colonias tuviera la osadía de llegar a pedir semejante mamarrachada, ¿no? ¿Cómo van a querer ser iguales que nosotros? Bueno, pues lo consiguió. O sea, no lo consiguió de forma plena y total, no fue al 100%, como también nos quieren hacer reconocer otros rosaditos muy astutos que dicen, no, después de la Corte ya éramos todos iguales. No, tampoco. Las Cortes de Cádiz consiguieron grandes avances, pero no la igualdad completa. También el señor Mejía pues hablaba de los temas relativos a la esclavitud y al trato a los indígenas, en fin, todas las cosas que he venido hablando en todos los videos, es decir, que efectivamente era un abuso lo que se estaba haciendo contra los indígenas durante toda la colonia. Que ojo, esto es otro de los mitos, ¿no? Es que al principio, en la época de la invasión, que ellos llaman conquista, sí hubo excesos, pero después no, después todo era amor y paz. No, toda la época colonial, toda, fue de abusos, violencias, agravios, desprecios, explotación del pueblo indígena. Y bueno, y ahí está, y lo dicen Mejía y sus compañeros diputados, ¿no? Aunque él era, como te digo, la voz cantante, es decir, muchos otros no tenían ni sus conocimientos, ni su talla, ni nada de nada. Para empezar, que muchísimos diputados en las Cortes de Cádiz eran curas, que ya me explicarás tú la calificación, el conocimiento y la versatilidad, los hombres de mundo que era el clero, bueno, y otros eran militares, y que José Mejía Lequerica era de los poquitos que no era ni cura, ni militar, ni empleado de la administración colonial. O sea, que era un hombre independiente, era un intelectual serio, era un hombre de la ilustración, era un genio. Bueno, pues entonces, temas como este. Otro tema que también saca y que es fantástico es la posibilidad de comerciar libremente, que este es otro de los cuentos. Dicen, no, es que todo el comercio, que ni sé qué. No, señor, el comercio de las colonias americanas estaba muy restringido y no podían producir lo que quisieran.
en montones de lugares les tenían prohibido producir esto, producir hierro, producir vino, producir aceite. ¿Por qué? Porque les obligaban a comprarlo de la península ibérica. No podían producir lo que querían. Es así, es decir, estaba restringido todo. Exigió la libertad de imprenta, que tampoco exigía, es decir, uno no podía publicar lo que quisiera, sino son cosas muy restringidas. Te lo he contado en otros videos sobre la imprenta, la publicación la producción de papel, etcétera, etcétera. Total, que las demandas que dirigía, capitaneaba, exponía con su brillante oratoria, que todo el mundo reconoce que su oratoria era espectacular, son un resumen de todos los disparates que niega la leyenda rosa y que las Cortes de Cádiz reconocieron y trataron de mitigar. No los mitigaron al 100%, ni muchísimo menos. Eso es así también. Es decir, pretender que después de las Cortes de Cádiz aquello fue una maravilla, pues no. Y claro, y el propio Mejía pues tuvo que aguantar cosas bastante gordas, como por ejemplo la masacre que se hizo a los patriotas quiteños en agosto de 1810. Que bueno, luego apareció por ahí un fulano ante las Cortes a explicarles que no, que eran unos rebeldes, que eran unos tipos muy malos, que estaba muy bien que los hubieran matado. Y Mejía decía, pero un momentito, si uno de ellos fue mi padrino de boda, yo los conozco a todos, son buenísimas personas, son gente estupenda, ¿cómo es posible que los hayan masacrado de esa forma tan infame, no? Tuvo que tragar ese tipo de cosas también. Él pidió una amnistía para la gente que ya estaba involucrada en los movimientos de insurgencia en contra del régimen colonial. Porque ya estaba, ya había empezado. El show de la independencia ya había empezado. Y claro, los diputados americanos eran conscientes y decían, bueno, pues esto, una de las formas de que empecemos a hablar bien, además de reconocer todas sus quejas y sus derechos, una de las formas será la de dar una amnistía. Pues ahí está, ¿no? Un tema muy de moda en España, por cierto, en estos tiempos, la amnistía. No hemos cambiado mucho. La verdad es que no hemos cambiado mucho. Bueno, pues nada, esto es. Te animo mucho a que veas el artículo que te voy a poner en el enlace y que, bueno, y que veas la biografía de Wikipedia. Me parece fantástica. Con referencias de intelectuales españoles de su época o posteriores, diciendo la clase de personaje que había sido José Mejía. Murió muy joven, murió en 1813 de una epidemia de fiebre amarilla en el propio Cádiz, es decir, ahí mismo. Después de que ya se promulgó la Constitución de Cádiz, pues murió muy joven y fue una lamentable pérdida, porque si este hombre hubiera podido regresar al Ecuador, sin lugar a dudas hubiera sido un fantástico promotor de la independencia y un magnífico estadista, ¿no? Era un hombre de una talla absolutamente colosal. Fue una gran pérdida que muriese tan joven, una enorme pérdida. Un pequeño detalle que también me gustaría poner en tu consideración al terminar, y es que, claro, hay un dato de la biografía de José Mejía que explica cosas, ¿no? Y que nos hace entender las dinámicas de la historia, etcétera, etcétera. José Mejía era hijo era hijo de sus padres, obviamente, pero sus padres no estaban casados. Y esto, claro, en una sociedad tan clerical y tan fanatizada, esto era poco más o menos que una terrible mancha en el historial de Mejía, y que esto era algo fatal. Esto justificaba, bueno, no justificaba, esto explica el tratamiento discriminatorio que sufrió Mejía en Quito y bueno, en general en Ecuador, y por lo cual se vio forzado prácticamente a emigrar a España. Porque, bueno, que sus padres no estuvieran casados, eso era realmente terrible. Pues
Así es la vida. Y esto, fíjate, te da para pensar que muchas veces los grandes cambios los hace la gente que está en los márgenes. La gente que está perfectamente acoplada en el sistema se siente muy a gusto y dice, ¿para qué vamos a cambiar nada? Si yo estoy muy bien, ¿no? Cualquier cambio seguro que voy a estar peor. O sea, el tío que dice, pues yo estoy bien, ya está, se acabó. Estos son los conservadores, ¿no? Los que no quieren ningún cambio. Los que, por los motivos que sea, por ejemplo que no es trivial para la sociedad de su tiempo, ¿no? O por ejemplo el de Eugenio Espejo, que era mestizo y por lo mismo era un hombre discriminado, era un hombre sospechoso a pesar de su inmenso talento natural y sus conocimientos y su biblioteca y su todo. Es un hombre realmente excepcional también, ¿no? O sea, se juntaron ahí dos hombres excepcionales con una notable diferencia de edad, pero al final relacionados como cuñados, ¿no? Entonces, claro, gente, mestizos, eh, hijos naturales, eh, mulatos, gente pobre, etc. Todos estos normalmente son los que han estado alimentando siempre las revoluciones en todas partes, ¿no? Es decir, son la gente que dice, los que exigen un cambio, dice, porque la sociedad no me admite aquí, la sociedad no me acepta. Entonces, fíjate, es un tema como para que lo pienses como una especie de análisis de la historia, ¿no? Es decir, el, hasta el propio Napoleón era un señor de una isla recién conquistada. Francisco de Miranda era un nuevo rico que no aceptado por la alta sociedad caraqueña. Eh, el cura Hidalgo, José de San Martín, es decir, todos están en los bordes de un sistema que no los acepta, que no los incorpora, que no los admite, que no utiliza, que no se aprovecha de ese enorme potencial que tiene esa gente que está siendo marginada. Pues esto está ocurriendo en estos momentos exactamente igual, es decir, el no aceptar la diversidad, el que es diferente, el inmigrante, el de otra raza, el de otra clase socioeconómica, todo el rechazar, separar, eso no es bueno, eso no es bueno. Esto no lo dice José Mejía, pero lo digo yo. Muchas gracias por tu atención, saludos, hasta pronto, seguiremos hablando.